Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos nuestros oyentes de Al Campo de Caracol Radio. En medio de los avances y retos que enfrenta el sector agroindustrial colombiano, 3 temas fundamentales cobran relevancia. El uso del ozono como una alternativa para combatir plagas en los cultivos, las dificultades para la compra de arroz paddy verde por parte de los industriales y también el panorama actual y futuro de las panaderías en el país. Pero también tenemos los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Y ahora les vamos a contar de cómo el ozono se puede convertir en un producto clave para controlar las enfermedades en el agro, en los diferentes cultivos. Saludamos a esta hora de la mañana a don Nelson Castañeda para hablar precisamente sobre el ozono, cómo se puede utilizar en el agro en Colombia. Don Nelson, un saludo muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Luis Enrique, mil gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de aclarar un poco acerca del uso de esta nueva tecnología e innovación a base de ozono. Bueno, Nelson, ¿en qué consiste esa nueva tecnología? ¿Cómo se utiliza en el agro en Colombia? El ozono se combina con unos aceites esenciales, ninguno de estos tiene algún tipo de componente químico. La intención desde su origen es ver la manera de poder hacer un control efectivo de bacterias, virus, plagas en cualquier tipo de cultivo sin uso de químicos. La ventaja del ozono, siendo un producto natural, es hacer una hiperoxidación, llenar de oxígeno un micro o un macroambiente donde este tipo de bacterias y virus se van a ver afectadas por esta superoxidación. Empecemos que el ozono es 3000 veces más poderoso que el cloro a la hora de desinfectar. ¿Qué beneficio tiene el ozono? Adicional de hacer este control de estas plagas, virus y bacterias, le vamos a inyectar a estos cultivos oxígeno, que al final es la forma en que nuestros productos salen con unas muy excelentes características. Entonces, al hacer una aspersión de oxígeno, lo que va a hacer la planta es desde su tierra, raíz, tallos, hojas y fruto al final, va a tener un enriquecimiento muy alto de oxígeno para ver los beneficios sin trazabilidades de químicos y se degrada muy rápido. O sea, no es agresivo con la planta ni es agresivo con el medio ambiente. Al contrario, cuando hablamos de oxígeno mezclado con ozono y agua, estamos diciendo que vamos a darle una gran propiedad, unos grandes beneficios, unas grandes bondades a esta aspersión, puesto que es oxígeno. Entonces, pues sabemos todas las ventajas y lo que realmente la agricultura en su origen es, cómo hacemos para que este oxígeno pueda llegar a este fruto final, haciéndolo sostenible, haciéndolo sustentable. Y hay una gran ventaja adicional: el uso del ozono no afecta a ningún tipo de polinizador, ni tanto abejas, abejorros, ni mariposas. Entonces lo que estamos haciendo es entregándole un ambiente idóneo a la planta y a los mismos polinizadores. Claro. Don Nelson, el fruto donde se aplica esta planta puede ser en un cultivo de papa, de maíz, de arveja, etcétera, etcétera. ¿No resulta contaminado? No, al contrario. Se ha identificado por varios estudios que al hacer uso del ozono, por ser esta característica de desinfección, como le acabo de decir, 3000 veces más poderoso que el cloro, lo que hace el efecto es no solamente llevarle este oxígeno directamente a cada uno de los folículos que tienen las plantas, limpiar de algún tipo de excedente que haya quedado de algún insecticida, biocida, fungicida que se haya usado, y limpia
limpia la planta, limpia la tierra, le estamos oxigenando la tierra, ayudamos a estos microorganismos buenos que están en la tierra, y el ambiente al estar oxigenado pues es un ambiente limpio, se va a descontaminar, no le hace daño tampoco a la persona que va a hacer el uso del ozono. Por el contrario, generar este micro o macroambiente de oxígeno va a cambiar las características del producto. De hecho, se ha comprobado que el ozono después de la cosecha le entrega un 20 y 30% más de vida útil a los productos. ¿De acuerdo? Entonces el ozono también le ayuda. Aparte de la inocuidad que genera dentro de los espacios, canastillas, productos que se utilizan para corte. Entonces el ozono tiene una cantidad de beneficios adicionales. Adicional a esto, ¿puede tener un efecto, por ejemplo, en el crecimiento de la planta? Claro que sí. Lo que hace el ozono a la hora de tener contacto foliar desde la tierra con la raíz, entregándole este beneficio de oxígeno, le va a entregar mucho más vigor a la planta, mucho más verde. El resultado final es que estos nutrientes que el agricultor le agrega a la tierra, la raíz, la planta, el fruto, los va a absorber de una manera mucho mejor, más idónea, porque no tiene ningún tipo de bloqueo que es el que causan los químicos. El químico genera unas capas, desafortunadamente, en las hojas, en los tallos, en la raíz, la tierra la seca, y no deja que estos nutrientes lleguen a la planta. Cuando yo hago aspersión con el ozono, empiezo a colocar más esponjosa la tierra, los mismos folículos de las plantas se abren esperando que ese oxígeno entre de forma mejor, y toda la planta, desde arriba hacia abajo, va a recibir este beneficio, esta bondad, y el fruto al final va a cambiar sus características para bien, el tamaño, el color, el sabor. Entonces se va a estandarizar este proceso, y buscamos que para la agricultura limpia el ozono sea un partícipe tan importante en este proceso. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues es indudable que el uso de no químicos tiene que hacerse un reemplazo por el ozono. Sí, señor. Ahora, lo que uno se preguntaría es, ¿dejar algún residuo químico en la tierra cuando por ejemplo, termine ya de uno cultivar el diferente producto que uno tiene? ¿Hay algún residuo que queda en la tierra? No, señor, como le digo, al ser ozono, el ozono es oxígeno a la 3, entonces cuando yo hago la aspersión en este ambiente, en este micro o macroambiente, su tiempo para biodegradarse el ozono como tal y volverse ese oxígeno normal son de 25 a 35, 40 minutos, claro, y ya se convierte en oxígeno. Es oxígeno, no queda absolutamente ninguna trazabilidad, a diferencia de los agroquímicos, que a la hora de llover, a la hora de aplicarse, queda la trazabilidad no solamente en la planta, en el fruto, en la tierra. Muchas veces cuando llueve y es un espacio abierto, este químico se los lleva a los acuíferos contaminándolos. No, el ozono tiene esta gran bondad también. Se degrada rápido, 40 minutos, y es oxígeno, se convierte en oxígeno. Entonces, hablando de una propiedad bien importante para este proceso. La pregunta es, por ejemplo, cuando uno utiliza en el agro, todos estos productos hay que manejarlos con mucho cuidado porque puede tener un efecto para la salud de uno. ¿En altas cantidades el ozono puede ser perjudicial también? Claro, cuando hay una sobreexposición de oxígeno, entonces lo que sí alcanza a verse es que se irritan las mucosas y los ojos en una gran exposición. Cuando digo gran exposición es tener el producto de nosotros, el hidrozono, está en litro, como mezclado con unos aceites, y hay unos generadores de ozono. Cuando esos generadores de ozono se aplican directamente, allí es cuando quizás puede haber ese tipo de efecto secundario, tanto irritación de ojos o mucosas, pero es algo que pasa en el término de algunos minutos. Entonces, dependiendo la forma en que se aplique el ozono, directamente, sí, por una sobreexposición, pero eso se controla manejando los tiempos. Y con el ozono que viene ya preparado hidrozono, el tema es diferente. Esa mezcla no hace efecto, la persona no tiene que colocarse ningún tipo de tapaboca o una protección porque no tiene ningún tipo de efecto, ni con la piel ni para la salud. Claro. En Colombia, la utilización del ozono en la agricultura está regulado, ¿ya se puede utilizar o tiene algún proceso que tiene que cumplir en materia normativa?
El ICA debe encargarse de hacer una certificación, más no para autorizarlo, sino para constatar efectivamente que es un producto inocuo, que desinfecta, que no tiene químicos y por el contrario ayuda a la sostenibilidad y al medio ambiente. Entonces es una certificación donde avala que se puede usar por lo que no tiene ningún tipo de químicos, más casi informativo, me dicen allá. Lo otro es que en un punto adicional al ozono, hay otros productos que también vamos a traer que son para el control de la microbiología del agua, que es como el comienzo de toda una agricultura limpia, y para ser parte de la seguridad alimentaria siempre sabemos que el agua de ese primer riego y los posteriores deben contar con una microbiología acorde para comenzar con esos procesos, tanto para exportación como para tener esa agricultura limpia y hacer parte de los protocolos a la hora de tener productos con una inocuidad. Entonces, nos van a crear a nosotros un capítulo de ionización y ozono porque es nuevo en Colombia. Entonces, de la mano de nosotros, de nuestra empresa, vamos a comenzar con la documentación de toda esta cantidad de información para la parte agro, para otra cantidad de procesos industriales, donde van a crear unos capítulos y donde nos dicen claramente, ustedes deben seguir avanzando con esta innovación mientras nosotros hacemos la regulación. Por ahora, avancen, traigan esa innovación, junto con la academia estamos avanzando también para hacer esos procesos de investigación y transferencia científica. Entonces, eso es lo que vamos. Sí, señor. En los procesos de investigación y utilización de este nuevo modelo de elemento para la agricultura, ¿ustedes dónde han hecho experimentos y cuáles han sido los resultados? Los experimentos, como le digo, es una transferencia de tecnología de México, Sí. siendo ellos la despensa más grande que tiene Estados Unidos en la parte agroalimentaria, y la experiencia de 15 años nos ha llevado a certificar a más de Claro. 1.200 exportadores allá en México. Acá en Colombia lo Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. hemos podido hacer acá en fresa, en Subachoque y en Zipaquirá con unos excelentes resultados. En tomate, en Sutamarchán, entregando las siguientes referencias: mejorando el tamaño, el color, el brillo de la fresa, mejorando el cultivo, mejorando la pérdida, puesto que el uso de agroquímicos, desafortunadamente, aunque ayuda para unas plagas, no ayuda para otras bacterias, dependiendo de las cantidades. Y hay algo particular: estas bacterias y virus crean defensas, entonces crean resistencia frente a las plagas. Lo que se hace del ozono es romper la proteína y el ADN de estos microorganismos y no pueden generar resistencia al oxígeno. Esta hiperoxidación nunca van a generar ningún tipo de resistencia. Y el resultado en las fresas fue maravilloso: mejorar, como le digo, el vigor de la planta, el color, el fruto, estandarizarlo en su tamaño, color, apariencia y brillo, y mejorando el sabor. Entonces ya estamos hablando de que entrar a la parte orgánica cambia todas las características organolépticas del producto, mejorándolas y al final generando un precio diferente, como nos dicen las mismas personas que lo han utilizado. Bueno, don Nelson, para los agricultores que lo escuchan a esta hora de la mañana, quieren tener más información, más datos, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo, no sé, de pronto en las redes tienen su página para consultar y para mirar más información? De acuerdo. Nos pueden encontrar en X, Twitter, como CIO Colombia SAS, S, I de Iglesia O, CIO Colombia SAS. No sé si puedo dar mi número, que me puedan llamar. Esto es un ejercicio que necesito que estas personas se puedan beneficiar. Entonces, mi nombre es Nelson Castañeda, la empresa es CIO Colombia y el teléfono es 305-709-5058. Estamos ubicados acá en Bogotá y desde aquí lo que intentamos es poder ayudar no solamente
a este crecimiento de la agricultura limpia, de la agricultura sana, también darle ese beneficio a los agricultores que realmente son los primeros afectados y que se vean ahora beneficiados con un producto que realmente les va a entregar unas características maravillosas a sus cultivos y a ellos mismos. Entonces el beneficio se va a ver reflejado muy pronto. Pues don Nelson, muchísimas gracias, muy amable por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil, feliz día. Luis Enrique, a ustedes, a Caracol, por el espacio, mil gracias, Dios los bendiga, muy amables. Ahora les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del agro en Colombia. Vamos a recorrer también las regiones. En los próximos meses, puntualmente en noviembre, se llevará a cabo la Asamblea Nacional de Juventudes, un evento que reunirá a participantes de 26 regiones del país y autoridades nacionales y territoriales. En este espacio, los jóvenes podrán discutir temas relacionados con el bienestar y el desarrollo de sus municipios y departamentos. Es así que hace algunos días la Agencia de Desarrollo Rural confirmó que integrará el comité organizador junto con el Ministerio de la Igualdad y también el Ministerio del Interior. El propósito es asegurar que la juventud del campo, en especial quienes hacen parte de la reforma agraria, tengan representación directa en las discusiones y propuestas que surjan durante este evento. La ADR buscará que temas como la asociatividad, la transformación productiva y el acceso a mercados tengan un lugar destacado en la agenda. Actualmente la entidad ha apoyado 112 proyectos productivos liderados por jóvenes en 25 departamentos, beneficiando a 2.639 personas. Con el fin de garantizar una excelente condición fitosanitaria en las plantaciones de banano y plátano del departamento de Caldas, productores locales junto con el ICA se encuentran trabajando desde inicios de este año con el propósito de proteger 25.000 hectáreas de estas plantaciones fundamentales para la seguridad alimentaria de la región y el país. En el marco de este trabajo conjunto, el ICA ha realizado más de 15 jornadas de toma de muestras y actividades de prevención contra el Fusarium raza 4, una enfermedad que amenaza las plantaciones de plátano. Estas acciones se han llevado a cabo en fincas de los municipios de Belalcázar, San José, Anserma, Risaralda, Manizales, Neira, Viterbo, Aguadas, Manzanares y Marquetalia. Y ahora nos vamos para el departamento de Boyacá porque en el municipio de Sotaquirá el gobierno nacional y la gobernación firmaron el Pacto Boyacá Raíz y Futuro que destina 2.5 billones de pesos para la ejecución de 78 proyectos en los próximos 5 años. Esta es una de las inversiones más grandes en el departamento de los últimos tiempos y busca beneficiar a todos los municipios. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Minas, Ecopetrol, junto con Agrosavia y varias universidades, desarrollan un proyecto para fortalecer la producción de cacao en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. La iniciativa busca mejorar la calidad del grano y promover prácticas agrícolas sostenibles que protejan los recursos naturales. Los jóvenes son el futuro del campo y fomentar el relevo generacional es de suma importancia. Es así que con el propósito de que este grupo poblacional en el municipio de Cundinamarca pueda fortalecer su producción agropecuaria, mejorar la economía rural y la seguridad alimentaria, la gobernación departamental anunció una inversión de más de 400 millones para proyectos rurales liderados por jóvenes. Y ahora saludamos a la doctora Marcela Morales. Ella es la directora de ADEPAN para conocer cómo está el consumo del pan, cómo están las panaderías en el país. Doctora Marcela, ¿cuál es ese balance que se puede entregar a esta hora aquí en el campo de Caracol Radio? Bueno, realmente en el mundo hay una tendencia de disminución de consumo de pan en países como España, inclusive que ha tenido una tradición tan alta, o un país como Chile, pero en Colombia la verdad nos hemos podido mantener, el consumo se ha mantenido durante los últimos 2 años, pues incluso ha crecido ligeramente, que eso es una muy buena noticia porque finalmente pues hemos mantenido los volúmenes de consumo y el interés del consumidor por el pan. Se ha especializado mucho el manejo de la panadería en el país, ¿no? Sí, claro, y que podemos decir que en los últimos 3 años han pasado muchas cosas en este sector porque también el consumidor ha cambiado. Entonces hoy en día nos encontramos hacia un consumidor que está buscando un pan específico y nosotros por nuestra parte estamos trabajando también en crear categorías, es decir, que cada persona puede encontrar el producto que necesita, que le gusta, que hace bien a su salud. Entonces ese es el trabajo en el que estamos ahorita dentro de ADEPAN. Primero, en mejorar el nivel nutricional
nutricional del pan, agregarle valor, porque el pan es un alimento, siempre ha sido un alimento desde sus inicios, desde que acompañó a la humanidad en su evolución. Hoy en día nuestra tarea es esa, es volver a rescatar ese valor del pan como alimento y generar a través de técnicas ancestrales también, de cómo hacíamos el pan en el pasado, nuevas categorías que puedan ser más atractivas para el consumidor. Doctora Marcela, usted anunciaba el lanzamiento de un nuevo pan, un pan con un, llamémosle, elemento nutricional superior al que se vende hoy. Pues sí, estamos trabajando en diferentes proyectos que nos van a llevar para el año próximo a tener una propuesta de pan donde llevemos ese valor de la nutrición en un mayor nivel, que tengamos un valor agregado, posiblemente lo más seguro es proteína, pero también vamos a buscar entre todos estos productos colombianos que tenemos hoy, que representan nuestros gremios, los que estamos reunidos hoy aquí, buscar también enriquecer el pan con lo que tenemos en nuestras tierras, en nuestros cultivos, y del trabajo, digamos, de nuestros agricultores. ¿El consumo en cuánto está en estos momentos? Nosotros seguimos sobre los 22.2 kilogramos por persona año. Eso es lo que hemos venido manteniendo en los últimos años y, como te comentaba, lo mantenemos el día de hoy. ¿Y la idea es subir? Sí, digamos que lo importante sería eso, poder entrar a que el colombiano encuentre también en el pan ese factor de alimentación, de bienestar, que pueda complementar su dieta diaria y muy seguramente ahí podemos subir el consumo de pan. ¿La arepa es un competidor muy duro para el pan? Es un competidor, pero realmente es muy distinto. Nosotros cuando consumimos una arepa es una instancia de consumo quizás muy distinta a la del pan. Entonces sí sabemos un producto colombiano que valoramos mucho, que también tiene una preferencia importante, pero no lo consideramos como una competencia tan directa porque es que el pan está disponible las 24 horas del día, lo puedes comprar en cualquier lugar y fuera de eso también su elaboración es diferente a poder tener la disponibilidad de una arepa. ¿Hay una estadística de cuántas panaderías pueden existir en el país? Sí, exactamente. En Colombia podemos tener alrededor de 25.000 negocios de panificación, de los cuales unos 18.900, 19.000 son la tradicional panadería de barrio, la que todos conocemos, donde realmente hay esa dinámica también social que representa una panadería. El resto de los negocios es la panadería industrial, en escalas pues, grandes, empresas medianas y otras empresas más pequeñas. ¿Pero genera mucho empleo entonces? Sí, nosotros tenemos un nivel de empleo que puede superar los 800.000 empleos directos y alrededor de la actividad económica pues se genera también el manejo de muchos oficios. El precio, siempre se ha dicho que el pan ha subido mucho de precio y que está muy caro. Pues realmente eso sucedió en el año 2022, pues que hubo una alza en las materias primas, pero el pan ya tocó, digamos, hace quizás un año y medio, quizás 2 años, ya las materias primas están en ese techo y no ha habido ninguna alza pues que preocupe, no, el pan ha mantenido su precio. Los insumos, por ejemplo, la harina ¿ha subido precio o también se ha mantenido estable? No, se han mantenido estables para el favor del sector. ¿Y el azúcar? También. El azúcar también ha tenido sus altibajos, todos los insumos han estado en ese nivel de estabilidad. ¿Las margarinas? Igualmente. ¿La galletería ha subido de consumo? La galletería es una categoría, digamos, un poco diferente porque tampoco, pues es así, básicamente es industrial, aunque también existe algo artesanal, pero sí está dentro de esos niveles de consumo de pan que te cuento de los 22 kilos por persona año. Y finalmente, el mensaje para los colombianos y para los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. No, pues que el pan es un alimento, realmente en el pan además es un vehículo nutricional. Nosotros el pan lo podemos enriquecer, lo podemos mejorar y podemos de verdad brindar diferentes alternativas que cubran y que realmente interesen y satisfagan a ese consumidor. Doctora, muy amable, gracias. Gracias, Luis, muy amable, gracias. Hay mucha preocupación entre los productores de arroz en el país porque los industriales no quieren comprar arroz paddy verde, como quedó plasmado en el acuerdo logrado para levantar el paro arrocero. Quieren comprar arroz paddy seco. Eso no quedó plasmado en el acuerdo. Lo hemos hablado en el campo de Caracol Radio, pero también a esta hora pues saludamos al director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez. Don Óscar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando con este acuerdo? Bueno, un saludo para ti, un cordial saludo también para la audiencia. Pues efectivamente estamos atravesando una situación sumamente compleja porque la industria, en lugar de aplicar la resolución, decidió que no aplica la resolución.
decidió que ellos no están comprando arroz Paddy Verde y resolvieron que lo que están comprando es Paddy seco, una vez hagan un proceso que ellos definieron que era el proceso que iban a hacer de a recibir el arroz, secarlo, quitar las impurezas y después de eso, en lo que ellos llaman que lo tienen Paddy seco, entrar a negociarlo no al precio de la suma del costo del Paddy Verde más el proceso que le están haciendo, sino que dicen ellos lo van a comprar al precio de ley de oferta y demanda. O sea, sabotear la resolución. Claro, pero don Oscar, en el acuerdo que ustedes firmaron con la ministra de Agricultura, la doctora Marta Carvajalino, ¿en algún punto, en alguna referencia quedó este tema o era simplemente compra de Paddy Verde? No, es que realmente en Colombia nunca se ha comprado Paddy seco, nunca. El Paddy que se compra en Colombia es Paddy Verde. Ahora la diferencia del Paddy Verde y el Paddy seco, pues es eso exactamente, pasar de una cierta humedad a otra menor. Pasar de 22, 23 grados, 24 grados de humedad a 11, 12, que es la que se deja reposar para después hacer el proceso de quitarle la cáscara, etcétera, y hacer todas las labores para volverlo entonces bueno, lo que están haciendo obviamente no está contemplado en ninguna parte, en ningún sitio, nunca se ha hablado de Paddy seco. Se conoce la referencia, claro, pues porque es el proceso que le sigue al Paddy húmedo o al verde mejor, pero eso sigue siendo Paddy, ¿sí? Claro. ¿Y el camino entonces a seguir cuál es? Yo creo que el camino a seguir es si la industria pues reacciona positivamente. He oído declaraciones de la ministra de que ya sacarían el ministerio una resolución de Paddy seco y sacarían también pues la resolución, cierto, de el precio del blanco, porque lo que hay es una claridad que está puesta en todos los documentos y en todos los análisis que señala que hay una distorsión de precios en el mercado y la resolución lo que quiere es resolver eso. ¿Para qué? Lo quiere resolver para que los productores reciban por su arroz una cantidad de dinero que cubra sus costos de producción. Ni siquiera es para que les deje utilidad, porque la ley no permite fijar un precio con utilidad, sino simplemente para que recojan sus costos de producción. Pero la industria no quiere ni siquiera darle la posibilidad a los productores de que recojan sus costos de producción, sino quiere someterlos a vender por debajo del costo de producción, en una actitud que es una actitud pues sumamente condenable, porque pues ¿por qué van a obligar a los productores a perder si ellos al hacer su proceso no van a perder? Si ellos comprando al precio de resolución tampoco van a perder, y si ellos, cierto, pues no van a dejar de vender arroz por el precio que den al productor por su Paddy Verde. Don Oscar, durante el proceso de negociación siempre se habló que la ministra había logrado un diálogo con los industriales, los empresarios, y que estaban de acuerdo con esta resolución. Entonces, ¿qué pasó? ¿No hubo ningún acuerdo durante esas reuniones ministra-industriales? Eso es algo que nosotros no hemos podido saber, porque la verdad nunca la industria quiso hablar con nosotros. Nunca la industria quiso sentar con los productores y menos con los que estaban adelantando su movimiento, su paro, para conversar, cierto, sobre esas condiciones. Eso no se dio. Entonces, pues, al no darse esa posibilidad, pues, obviamente nosotros no tenemos
cómo saber cuál fue la contradicción. Pero en el primer documento que sacaron había un manifiesto por parte de la industria de acogerse a esa resolución que sacara el ministerio. Entonces, realmente no sabemos qué pasó en el camino. Y ahora lo más grave y lo más preocupante, como usted lo plantea, es que en estos momentos está en la recolección de la cosecha y pues los industriales van a pagar un precio y los agricultores van a perder. Sí, en las condiciones en que están perdiendo mucha plata los productores. Mucha plata. Porque la industria pues está negada a cumplir una resolución que si cumpliera, pues ellos no tendrían ningún problema porque el precio del arroz blanco les permite recoger una utilidad sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la contradicción que estamos viviendo, es un pulso sumamente complicado y vamos a ver qué sucede esta semana. Si finalmente la industria asume una actitud razonable o si definitivamente la Superintendencia de Industria y Comercio pues terminará actuando, ¿cierto?, frente a esta posición obstinada de la industria de no acoger un precio que sin lugar a dudas de ninguna manera les va a hacer un daño. ¿Hay algún mecanismo de protección en la firma de la resolución o es simplemente a través de la Superintendencia de Industria y Comercio quien tiene las herramientas necesarias para sancionar a los empresarios sobre este particular? La resolución permite que el Ministerio de Agricultura saque más normas, o sea, el Ministerio de Agricultura podría sacar una resolución, ¿cierto?, frente al tema del país seco y obviamente va a sacar una resolución frente al precio del blanco, ¿no? Eso puede suceder. También podría eventualmente el ministerio instruir o a señalar frente a la Superintendencia de Industria y Comercio pues todas las actitudes que ha tomado la industria para no cumplir un precio de intervención del mercado, que es que lo que hay es una intervención ante la distorsión evidente de precios, porque los productores desde el primer semestre le dijeron con toda claridad al gobierno, y así lo entendió el gobierno después de hacer todos los análisis, que estaban perdiendo plata. ¿Por qué? Porque a diciembre del año anterior el precio era un precio que les permitía funcionar sin ningún problema a los productores, pero la industria decidió bajar el precio en la última semana del año anterior y volvió a bajar nuevamente precios en la tercera semana o cuarta semana de junio. Entonces la actitud de la industria de tirar 2 veces hacia abajo el precio significó una pérdida de ingreso de más del 25% para los productores, en una actitud pues que obviamente lleva a la ruina al productor, a una situación de pérdida porque no es capaz de recoger con lo que le pagan los costos de producción, y por eso precisamente es que hay una intervención del mercado. Sí, señor. Entonces esperamos que el gobierno con sus herramientas pues actúe, ¿no? Porque ellos son efectivamente los que tienen toda la información. Se supone que la industria está también informando al gobierno, ¿cierto?, de la compra que hace, y pues no sé qué irá a decir de qué ha comprado, si realmente no ha comprado nada, ¿cierto?, en las últimas 3 semanas, porque todo lo ha recibido en consignación. Es decir, palabras más, palabras menos, la última palabra la tienen 2 entidades, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Industria y Comercio, para solucionar este impasse. Sin lugar a dudas. Y no hay otro cambio. Sin lugar a dudas. No, podría haber otro camino, que es intentar buscar un arreglo de la industria con nosotros, con los productores y con quienes definieron o estuvieron, ¿cierto?, al frente de la movilización y del paro, pero tampoco la industria se presta a hablar con nosotros, entonces pues tampoco hay, ¿cierto?, cómo resolverlo. Sí, señor.
Don Oscar, de verdad muchísimas gracias y quedamos atentos cuál es el futuro que va a pasar con los productores de arroz en el país ante esta difícil situación que vienen atravesando. Muy amable, gracias, feliz día. Muchísimas gracias y un cordial saludo para tu audiencia. En esta semana que está terminando se celebró el Día Internacional de la Papa Frita. El 15% de los hogares las prepara al menos una vez por semana, con una frecuencia promedio de 1,6 ocasiones. A propósito de la papa frita, pues los agricultores, los productores de papa están atravesando por una situación muy compleja, muy complicada debido a los bajos precios. Se está incentivando el consumo de papa y esta es una muy buena alternativa. A esta hora de la mañana saludamos a don Alfonso Sanabria, quien hace parte de la firma World Panel, que realizó un estudio sobre el consumo de papas a la francesa, papas fritas por parte de los hogares colombianos. Don Alfonso, un saludo muy especial, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días. Hola Luis Enrique, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Don Alfonso, ¿cuál es el consumo de papa a la francesa en Colombia? Y esta papa se elabora con producto 100% colombiano. Bueno Luis, la verdad es que tú sabes que la papa a la francesa puede hacerse de dos formas, digamos de la forma tradicional cuando compras el tubérculo y lo preparas, o la papa empacada que ya viene precocida y normalmente viene congelada y lo único que tienes que hacer es pues darle la fritura. En general lo que sabemos del mercado es que la mayoría de papa que se consume dentro de los hogares colombianos fue sembrada en Colombia. Sin duda, hoy en día, y de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos de nuestra plataforma de usage, pues un 15 de cada 100 colombianos consumen papa frita al menos una vez por semana, que no es un número menor. Pues si vemos el general de papa, podríamos decir que el 90% de los colombianos consumimos papa en cualquier presentación en la semana, pero papa frita es solo el 15 o el 16%. Ahora, uno pensaría que esta papa a la francesa o papa frita se consume fundamentalmente en los restaurantes, cuando uno pide una hamburguesa, de pronto un pollo asado, pero en los hogares del común de los colombianos ¿se prepara también? Sí, ese es uno de los puntos pues, importantes de lo que podemos digamos, encontrar en este tipo de estudios. Si bien sabemos que las papas generalmente en las comidas rápidas es el principal acompañamiento, dentro del hogar también juega un rol muy interesante en los menús de los colombianos. Sabemos que la papa frita acompaña muy bien el arroz con pollo, también lo hacen las preparaciones de comida rápida que sea dentro del hogar, como la hamburguesa y el perro caliente, pero una de cada 3 veces que se consume papa a la francesa en Colombia va acompañado de arroz blanco, que es el platillo más importante pues en Colombia, ¿no? Claro, y esta es una buena oportunidad para ayudar a los productores de papa que atraviesan por una situación difícil. Por supuesto, además que es junto con el plátano, los acompañamientos, o lo podríamos decir en forma coloquial, el principio que más acompaña pues los diferentes menús que preparamos dentro del hogar. Entonces, sin duda es un punto importante para que podemos destacar y que incluso desde las estrategias que tiene pues el gremio puede empezar a un poco a comunicar, ¿no? Claro, consumir más papa, que es como es el eslogan que tiene la Federación de Productores de Papa para ayudar a los agricultores en el país. Claro que sí. Además, si bien no es nuestro fuerte, sabemos que la papa es uno de los carbohidratos, digamos, más completos y más saciantes que hay. Es un alimento muy nutritivo y pues al final, sin duda alguna, podemos, digamos que esa comunicación de come más papa no debería tener ninguna barrera. Ahora, pues también uno piensa, y cuando uno va y revisa o está en un restaurante, por lo general son las personas jóvenes quienes más consumen este producto, pero también hay otra medición de, por ejemplo, las personas de más de 30 años, cuál es el consumo semanal o cuál es la proyección que se tiene sobre consumir papa a la francesa. Sí, solemos pensar que son en general los niños los que, digamos, tienen más preferencia por la papa francesa, incluso porque cuando vamos a los restaurantes los menús infantiles suelen tenerlo como un ingrediente, pero al revisar el consumo dentro del hogar nos dimos cuenta de un dato muy interesante, es que son los
digamos, los adultos entre 45 y 64 años los que más consumen papa a la francesa en la semana. Entonces es un paradigma un poco diferente. No quiere decir que los niños no lo consuman, pero tenemos que cambiar un poquito el chip de que es solo para niños o personas un poco más jóvenes, sino que también está presente en esos menús de personas más grandes, ¿no? Claro, pero ¿también se da en todos los estratos sociales o también hay alguna diferencia ahí? Pues hay una leve preferencia por los estratos un poco medio altos, 4, 5 y 6 por la preparación como tal, pero sabemos que en Colombia el estrato 1, 2 y 3 pues es quien concentra la mayor cantidad pues, de individuos. Entonces esto hace que 4 de cada 5 veces que se consuma una papa a la francesa en el hogar se den los estratos 1, 2 y 3, porque es donde más cantidad de colombianos hay, ¿no? En el estudio que ustedes pues, revelaron a propósito del Día de la Papa Francesa, hay regiones donde se consume más y hay otras donde se consume menos, ¿cierto? Sí, lo que encontramos es que especialmente en Atlántico y Pacífico es donde se dan los niveles más altos de preparación dentro de la casa. Entonces, si el promedio nacional es el 15%, o sea, 15 de cada 100 colombianos consumen papa a la francesa a la semana, en Atlántico y Pacífico este número crece al 20%, es decir, 1 de cada 5 hogares de Atlántico o Pacífico o colombianos de Atlántico y Pacífico consumen al menos una vez, digamos, esta preparación. Entonces sí se ve, digamos, una preferencia por este platillo en esas regiones. Y en el centro del país, ¿por qué no tenemos un consumo tan alto? ¿Es porque de pronto los médicos dicen que es malo para la salud, que aumenta los triglicéridos, que el colesterol? ¿Es por eso? Pues puede que tenga que ver con eso, pero lo que nosotros hemos visto es que los hábitos culinarios entre regiones pues cambian mucho. Atlántico y Pacífico suelen ser regiones en donde los fritos están muy arraigados a la cultura, mientras que hacia el interior y en las regiones como Cundinamarca, Antioquia, incluso Santander, las preparaciones por las que optan van en una vía un poco diferente, ¿no? Entonces entramos a hablar del puré de papa, de la papa salada, y pues pierde un poquito de relevancia la papa francesa. No quiere decir que no se consuma, pero pues no es un consumo destacado en estas regiones. O sea, consumimos, como usted lo dice, más papa salada porque es más de nuestra cultura, más del interior del país. Exactamente, más del hábito culinario. Al final, lo que nosotros nos hemos dado cuenta con este estudio y muchos más es que la gente tiende a pensar en que las preparaciones caseras son más saludables. Incluso cuando hablamos de papa a la francesa, que pasa por un proceso de fritura, igual digamos que el colombiano tiende a pensar que si lo hace en su casa y no lo compra en un restaurante o en una cadena, pues tiende a ser un poquito más saludable. Entonces ya juega más es un poco esa cultura y esa costumbre que se tiene pues en las diferentes regiones. Alfonso, no sé si de pronto en este estudio ¿se hizo de pronto alguna indagación sobre el consumo de este producto en el campo colombiano, en los hogares que viven en la ruralidad? Digamos que el estudio está enfocado en las zonas urbanas, no tenemos datos específicos de cómo se hace ese consumo en el campo, porque al final nuestra muestra representativa es de las zonas urbanas de las 5 principales regiones del país. Entonces un poco es el reflejo de lo que nosotros sabemos, pues que es de cómo básicamente se siembra y cómo llega a las regiones pues donde se hace consumo, pero digamos datos puntuales del consumo en zonas rurales no contamos pues con esa información precisa. Y en comparación con otros países de la zona de Latinoamérica, ¿estamos bien, regular o más bien mal? Pues realmente Colombia se caracteriza por un consumo muy alto de tubérculos como la papa. Si comparamos versus México, Brasil, digamos que el tubérculo como tal tiene o destaca muchísimo versus esos otros 2 países. Ya la preparación específica de las papas fritas, estamos pues muy cerca y muy alineados con lo que sea en México, pero sí estamos muy por encima de lo que sea en Brasil. En Brasil no es tan común que se dé este platillo dentro del hogar. Acuérdate que toda esta metodología es pensada y se basa en el hogar. Ya un poco, pues lo que sabemos, el consumo de comidas rápidas en México, de restaurantes, es incluso muy superior a lo que se tiene en Colombia, pero hablando precisamente dentro del hogar, de la preparación que se hace en la cocina, estamos muy similar a ese país.
Y hay otro dato bien particular, es que pues todas estas comidas se acompañan con jugo natural de frutas, pero es natural, ¿no? Sí, eso es muy importante y eso es algo que también hemos venido traqueando en el tiempo. Nosotros, como colombianos, tenemos un hábito muy arraigado de tomar la fruta y hacer el jugo natural, no de comprar jugos listos ya para consumir, sino de prepararlos. Y en eso sí que estamos muy por encima de Brasil o México, que tienen otro tipo de costumbre. Aquí en Colombia los jugos naturales juegan un rol importantísimo dentro del menú y ese hábito culinario que tenemos. Eso sí se acompaña en el desayuno, el almuerzo y la comida. Eso sí es en estas 3 oportunidades, ¿no? O sea, en las 3 comidas va porque va el jugo. Va porque va y dependiendo de la región, pues vamos a tener preferencia por ciertos sabores o ciertas frutas, pero sin duda es algo que podríamos decir que es transversal a nuestra cultura. Es decir, no importa la región, el jugo natural es importantísimo dentro del menú, como ya tú lo decías, tanto en el desayuno como en el almuerzo como en la cena. Claro, y eso sí es inevitable en zonas urbanas, grandes ciudades, como en el campo, porque cuando uno va al campo uno siempre lleva, cuando va a hacer sus labores, un buen jugo, ¿no? Exactamente, yo creería y me atrevería a decir que no importa si es urbano o rural, es una costumbre pues que es de nosotros los colombianos. Don Alfonso Sanabria de la firma World Panel, de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio hablando de la papa frita que tanto en las ciudades como en el campo colombiano se consume de una manera muy habitual. Muchísimas gracias, un feliz día. No, Luis, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos a la orden. Lo mismo, Luis, que estés muy bien. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Un saludo muy especial a María Camila Tobar Avendaño por su colaboración con el programa, pero también a todos nuestros oyentes a nivel nacional.